Hola, bienvenidos de nuevo a la Cueva de Pícaro. Hoy vamos hablando de historia, vamos a seguir hablando de historia. Ya hemos dejado atrás a los Tudor, por lo menos a Enrique VIII, que pues aquello iba a ser un vídeo sobre Catalina de Aragón y ha terminado siendo 6 o 7 vídeos sobre la historia de Enrique VIII y sus 8 mujeres y sus 6 mujeres, perdón. ¿Vale? Y vamos a volver a una de las peticiones que nos hicieron en uno de los pies de vídeo, ¿vale? Que nos decían que habláramos de Carlomagno, ¿vale? Y entonces hoy vamos a dedicarle la tarde a este rey, a Carlomagno, ¿vale? Para entender a Carlomagno vamos a empezar yéndonos un poquito más atrás. En vez de empezar en el mismo Carlomagno, vamos a empezar hablando de los francos. No, de estos francos no, de estos otros. De los francos como tribu germánica, que arraigada en principio en la zona norte de Rin, ¿vale? En la zona de lo que hoy es Westfalia, en Alemania, ¿vale? Y que durante los últimos días de lo que se llama caída del Imperio Romano, ocuparon la zona de lo que hoy es Bélgica y el norte de Francia. Lo que llamamos, pues que va a ser el origen del corazón de el origen de los francos de Francia, la futura isla de Francia, de hecho, ¿vale? La zona de París, vamos a decirlo así, especialmente a partir de que el rey de los francos, Clodoveo, derrotara al llegado romano Siagrio, echándolo de la Galia y quedándose con toda esta zona de París, ¿vale? Franco, por cierto, en el idioma de los francos, en su dialecto de germánico, significa libres, porque los francos nunca fueron un pueblo sometido a Roma, ¿vale? Fueron un pueblo federado, vigilaban las fronteras para los romanos, pero nunca fueron un pueblo que se sometiera a Roma. Vale, estos merovingios, estos francos estaban bien gobernados por una dinastía de caudillos que se hacían llamar los merovingios, porque venían de un héroe mítico para el pueblo franco que era Meroveo, ¿vale? Y el más importante de los reyes merovingios va a ser precisamente el vencedor de Siagrio, ¿vale? De esta batalla contra este llegado romano que hemos visto, que va a ser el rey Clodoveo I de los francos. Importante, dos cosas sobre Clodoveo. Lo primero, que es el primero en llamarse rey de francos y que va a ser el apelativo de los reyes franceses durante muchos siglos, ¿vale? Hasta bien entrado el siglo XIII no van a ser llamados reyes de Francia, sino siempre reyes de los francos, ¿vale? Y segundo, que Clodoveo no era su verdadero nombre. Clodoveo es un error de transcripción histórica, ¿vale? Si os fijáis, el nombre original en francés de este caballero era Clovis, ¿vale? Si a Clovis le quitas la C, queda Lovis, pero sabemos que la V en latín hace las funciones de la U, con lo cual tenemos un rey que se llama Luis, ¿vale? Pues Clodoveo no deja de ser el primer Luis de los muchísimos que han gobernado Francia, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedarnos con lo tradicional y vamos a seguir llamando Clodoveo, ¿vale? Clodoveo en el año 486, como he dicho, va a derrotar a Siagrio, se va a hacer con toda la zona del norte de Francia, ¿vale? Y en el 507 va a derrotar a los visigodos en la batalla de Bouillé, ¿vale? ¿Qué va a conseguir con esto? Bueno, aliado con los burgundios, con los borgoñones, va a derrotar a los reyes visigodos del reino de Toulouse, ¿vale? De a toda esa francesa, y les va a expulsar por debajo de los Pirineos, con lo cual Clodoveo va a unificar prácticamente lo que hoy ya es Francia, ¿vale? Dividido en varios condados, regiones, etcétera, y va a ser el que he dicho antes, el primer rey de francos. Y lo que va a hacer también es convertirse al catolicismo, con lo cual todos los francos van a quedar automáticamente convertidos al catolicismo, lo que va a facilitar mucho tener relaciones con el papado, frente a otros pueblos bárbaros, como los visigodos, que eran arrianos, ¿vale? Pueblos bárbaros, ¿por qué? Estos pueblos bárbaros germánicos son pueblos que llevaban siglos viviendo en el Yimes del Imperio Romano y que como no hablaban latín, los romanos se llamaban bárbaros porque no se entendían cuando hablaban. Para ellos escuchar hablar a un bárbaro era escuchar como bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Vale? De ahí de bárbaro. Igualmente en el sur, igualmente en el norte de África, los pueblos bereberes se llaman así por lo mismo. Es porque los romanos no se entendían, es la misma aplicación, bárbaro, berber, ¿vale? Son las derivaciones diferentes de un mismo término, el barbarus romano,
bárbaros en el norte de Europa, berberes para el norte de África, ¿vale? Bueno, pues Meroveo se va a casar con una princesa llamada Clotilde en el año 495. Meroveo no, Clodoveo. Clodoveo se va a casar en el año 495 con esta princesa Clotilde. Es el momento en el que se va a convertir al catolicismo, ¿vale? Lo que va a facilitar todas estas relaciones con pueblos cercanos que también son católicos y con el Papa. ¿Por qué? Porque hay muchos pueblos bárbaros que, como he dicho antes, como los visigodos, que no son, siendo cristianos, no son católicos, son arrianos. ¿Vale? Otro día, con tiempo, hablamos de las herejías y de las diferencias, de las divergencias del cristianismo, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con esto, porque eso es una introducción, ¿vale? Eh, ¿Qué va a hacer cuando muere Clodoveo? Repartir sus tierras entre sus hijos. No va a mantener un reino de francos unificado, sino que lo va a dividir. Lo va a dividir entre sus hijos y así va a ocurrir sucesivamente durante años, durante casi 2 siglos, en que los dominios merovingios van a ir, además esto lo que provoca también son muchas guerras entre los hermanos, los primos, todo, pues vamos a tener anexiones, reunificaciones, vueltas a divisiones, ¿vale? De los reyes merovingios. Los reyes merovingios además se van a caracterizar, los descendientes de este Clodoveo, por ser los reyes vagos, no magos, vagos, ¿vale? Van a buscar una figura, va a aparecer una figura muy fuerte, que es la de los mayordomos de palacio, que van a ser dinastías, porque establecen sus propias dinastías, de primeros ministros que van a gobernar efectivamente en el nombre de los reyes, de estos reyes merovingios, ¿vale? A los que les gustaba bastante, pues debe ser el rollo de ese rey por la parte guay de cazar elefantes en África, pero lo de gobernar realmente lo llevaban regular, ¿vale? Entonces, bueno, pues iban dejando su poder, iban transmitiendo cada su poder más a estos mayordomos. Uno de los más importantes, y que es además de la línea familiar que nos va a interesar hoy, va a ser la familia de los Pipínidas, que el nombre es gracioso, pero los tíos se le ocurrieron mogollón. ¿Vale? Los Pipínidas vienen de Geristal, de un pueblo, de una localidad de lo que es Bélgica, ¿vale? Y descienden de Pipino de Geristal, de ahí el nombre. Y el primero importante que nos vamos a encontrar en la historia va a ser Carios Martel, Carios el Martillo, ¿vale? Carios el Martillo va a ser mayordomo de Austrasia, mayordomo del rey Teodorico IV, de los francos, pues un rey merovingio, ¿vale? Y va a pasar a la historia por varias cosas. La primera de ellas es porque es el vencedor de la batalla de Poitiers. ¿Vale? En el año 732, los francos van a enfrentarse a los musulmanes que habían entrado por España pues, en el año 711 y que continuaban expandiéndose desde, bueno, pues desde la gran expansión de Islam de finales del siglo VII y principios del siglo VIII, ¿vale? Y que en Europa se detiene en Poitiers. Después de que ya habían conquistado prácticamente toda la península ibérica, se van a enfrentar a Carios Martel, Carios el Martillo, en Poitiers. Y eso va a suponer el freno de la expansión islámica en Europa. A partir de ahí van a ser expulsados de Francia, se quedarán durante algún tiempo en el sur, en algunas zonas de la Narbona, Septimania, ¿vale? Pero bueno, finalmente terminarán retrocediendo hasta los Pirineos, hasta lo que se llama, pues eso, el reino de Al-Ándalus, las fronteras que todos ya ponemos y tenemos en mente, ¿vale? ¿Qué más hizo Carios Martel? Pues fue el primer rey, el primer mayordomo de palacio que no nombró a un rey. Cuando murió Teodorico IV, en vez de nombrar un sucesor, Carios Martel asumió el poder directamente para él. No se nombró rey de francos como tal, pero mantuvo vacante ese puesto de forma que gobernó de forma ilegal, pero gobernó personalmente en nombre sin tener que estar en nombre de ningún rey. Consiguió prácticamente unificar todo lo que habían sido los antiguos dominios merovingios, ¿vale? Y a su muerte lo dividió de nuevo entre sus dos hijos, ¿vale? Carlomán y Pipino el Breve. El más importante de los dos va a ser Pipino el Breve, porque Carlomán debe ser que el nombre es gafe, como veremos después. Tuvo una vida más bien breve, como Pipino, y va a recaer toda la herencia en este Pipino de Breve. Le llamaban Pipino de Breve porque era bajito. Ha pasado a la historia como Pipino de Breve porque era cortito, era pequeño. ¿Vale? Y Pipino sí que va a nombrar un rey. Va a ser el último rey merovingio, Childerico.
Childerico III. Los nombres de los reyes merovingios hacen que los de los reyes visigodos sean una broma, de verdad. Vale, bueno, pues este Childerico III va a ser el último rey merovingio. Lo va a nombrar Pipino el Breve. Va a conseguir unificar pues todo lo que su padre había dividido prácticamente bajo su nombre. Y cuando en el 754 decide que ya ha terminado de utilizar a Childerico, lo mandó a un convento y se nombró a sí mismo rey de francos, ¿vale? De modo que tenemos que este Pipino el Breve va a ser el primer rey de los francos de la dinastía carolingia, o pipínida. Pipínido y carolingio es intercambiable, ¿vale? De este Pipino el Breve van a hacer Carlomagno, nuestro prota. Carlomagno van a hacer aproximadamente el 2 de abril de año 742, aunque hay discusiones sobre su año de nacimiento. Pero sí que va a tener un hermano menor, Carlomán, y entre los dos se van a repartir el dominio de los merovingios, el dominio bueno, el actual reino carolingio de los francos, vaya, a la muerte de su padre, de Pipino. A Carlomagno le va a tocar la parte más externa del imperio, de este reino, ¿vale? Que va a ser la Neustria, parte de Aquitania y parte de Austrasia. Mientras que Carlomán se va a quedar con el resto, pues parte de Austrasia, la Septimania, parte de Aquitania, la Borgoña, Provenza y Suabia, ¿vale? Pero ¿qué va a ocurrir? Nada más, prácticamente al poquito de ser nombrados reyes, de que los dos sean nombrados reyes, a la muerte de Clodoveo se va a celebrar su misa en Saint-Denis y en París, y a partir de ahí cada uno de los dos va a ir a su dominio a buscar su nombramiento como rey. Va a haber un levantamiento de los nobles aquitanos. En Aquitania no estaban muy de acuerdo con cómo se estaba desarrollando el asunto y probablemente con estar gobernados por estos norteños, un poco bárbaros. Como hemos dicho, como visteis en el vídeo de Leonor de Aquitania, y si no lo habéis visto, echadle un ojo. Aquitania va a ser siempre diferente. Aquitaine is different. ¿Vale? Pero va a haber un levantamiento y Aquitania estaba dividida entre los dos reyes, entre Carlomán y Carlomagno. Carlomán va a pasar de tema, se va a ir a sus dominios y va a dejar a Carlomagno manga ancha. Y va a ser Carlomagno quien aplaste esta revolución, quien devuelva a Aquitania a su sentido y quien, cuando esto acabe, contraiga matrimonio en el año 70, perdón, con la princesa Desiderata de Lombardía. La princesa Desiderata de Lombardía era la hija de Desiderio, rey de los lombardos, y este matrimonio ponía un poco tenso a Carlomán, ¿vale? Porque daba sensación de que Carlomagno lo que estaba haciendo era empezar a rodear sus propios dominios, los dominios de Carlomán. Probablemente estuviera terminado como Caín y Abel, o algo parecido, ¿vale? Hubieran terminado enfrentándose entre los dos hermanos, cosa que ya era muy tradicional en las dinastías merovingias, ¿vale? Pero no llegó a sangre de río porque Carlomán murió el solito antes. En el año 771, Carlomán muere. Tan oportunamente que hay muchas sospechas de que fue una muerte natural. A día de hoy se piensa que fue una cosa de Carlomagno o incluso de su madre, de que la madre de Carlomagno, puesta a elegir y siendo Carlomagno su preferido, decidiera quitar de en medio a Carlomán para que Carlomagno recibiera en herencia todas las tierras de los francos. Como así ocurrió, ¿vale? Carlomagno se convierte en rey único de todas estas tierras francas, de todo este reino de los francos, y de hecho va a dedicar toda su vida a ampliarlo en todas las direcciones. Carlomagno va a tener una vida de guerrero, de soldado y de gran líder militar. Va a extender su reino en prácticamente todas las direcciones. La primera hacia el sur, hacia el norte de Italia, ¿vale? Lo primero que va a hacer después de la muerte de Carlomán en el año 771 es repudiar a Desiderata, lo que por cierto nos da una pista de que quizá Carlomán no estaba tan desencaminado con que lo que pretendía hacer Carlomagno era acercarle, ¿vale? Va a repudiar a Desiderata, que va a volver bastante ofendida a Pavía, donde está la capital de Desiderio, del rey de los lombardos, y de hecho esto va a coincidir en el tiempo prácticamente con que en el 772, bueno, perdón, termino la frase, repudia a Desiderata y se casa. Se casa con una mujer con una princesa de Suabia llamada Hildegarda de Angehaskan, ¿vale? O algo así. Angehaskan. Bueno, Angehaskan, ¿vale? Hildegarda. Y van a empezar las hostilidades con este matrimonio y la repudia de Desiderata entre lombardos y francos.
Además, en el 772, el Papa Adriano I es elegido y una de sus primeras acciones es reclamar a los lombardos. Los lombardos ocupaban todo el norte de Italia, la devolución de varias ciudades que habían formado parte del exarcado de Rávena en tiempos de los últimos años del Imperio Romano. Los lombardos decidieron no aceptar y de hecho Desiderio lo que hizo fue comenzar a avanzar hacia Roma, tomando varias ciudades en su camino. El Papa, que se acojonó vivo, normal, que venían de los lombardos, mandó a pedir ayuda a Carlomagno y Desiderio envió sus propios llegados para decirle que no se metiera probablemente donde no le llamaran o para incluso pedirle ayuda y decirle vamos entre los dos a por el Papa. Carlomagno decidió ponerse de frente de su ex suegro, es decir, enfrentarse a los lombardos. Los lombardos tuvieron que escapar de los francos, se escondieron, bueno, hubo varias batallas y finalmente en la batalla de Pavía los francos derrotaron a los lombardos y Desiderio fue enviado a un monasterio, que esto es una cosa que va a hacer mucho Carlomagno, lo que hemos visto que han hecho muchos los carolingios. Desiderio es enviado a un monasterio y su hijo morirá exiliado en Bizancio, de modo que, sin haber herederos, Carlomagno se corona como rey de los lombardos. Convertido en rey de lombardos, Carlomagno va a ser el hombre más poderoso de Italia. Va a ir aliado natural de los diversos papas que van a ir sucediendo a Adriano. Pero no solo en el sur se va a extender Carlomagno, también por el este. En el este va a tener numerosos conflictos, bueno, se van a generar unas guerras, ya llamadas guerras sajonas, porque va a intentar recuperar aquellas tierras de más allá del Rin de las que vienen los francos antiguamente y que ahora ocupaban este otro pueblo que se llaman los sajones, las tierras de Sajonia, y es un conflicto que va a durar años, al igual que va a mantener más al sur de Sajonia con los ávaros. Los ávaros son un pueblo oriental, pagano, vaya, procedente de las mismas estepas y muy semejantes a los hunos que ya habían hecho de las suyas en todo el centro de Europa en los últimos años del Imperio Romano, los de Atila, vaya, a los que terminará derrotando e incluso rendirán vasallaje durante un breve espacio, ya que en el año 800 estos ávaros ya habían sido completamente destruidos, pero no por Carlomagno, sino por los búlgaros. ¿Vale? Que son los años que después de Carlomagno van a llegar a las segundas invasiones y ya va a haber pueblos eslavos que empiecen a moverse en el este de Europa. Sus conflictos con los sajones y con los ávaros, sus victorias, de hecho, le van a llevar también a tener enfrentamiento con estos primeros pueblos eslavos, ¿vale? De zonas que hoy son, bueno, pues Alemania Oriental, Polonia, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, etcétera, ¿vale? Que van a colindar, pues, este de Hungría, etcétera, ¿vale? Todo esto al mismo tiempo, ¿eh? No penséis que Carlomagno va primero a un sitio y luego a otro, no. Estas campañas que comienzan van a durar pues casi 2 décadas, la mayoría de ellas, porque lucha. Tiene una batalla en el norte de Italia, se marcha a Sajonia, se va a luchar con los ávaros, va al norte, lucha con Dinamarca, entra en España, ¿vale? Etcétera. De hecho, lo que va a hacer es muy pronto va a nombrar reyes a sus dos hijos, ¿vale? De su matrimonio con Hidegarda van a nacer dos niños que van a ser reyes. Creemos que nace también alguna niña y hay otro pequeño que muere, pero bueno, no está muy claro tampoco, ¿eh? El caso es que estos niños, Luis y Pipino, van a ser nombrados respectivamente reyes de Luis, rey de Aquitania, y Pipino, rey de Italia, ¿vale? Con lo cual muchas veces algunas de las batallas o de las expansiones del Imperio Carolingio, que vamos a achacar a Carlomagno, no están dirigidas directamente con él, sino por alguno de sus dos hijos, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, con Luis, que será su heredero, que llamarán Ludovico Pío, aquí será Luis I el Piadoso o Ludovico Pío, atravesará los Pirineos y pondrá cerco a Zaragoza, ¿vale? Cuando Carlomagno empieza a enfrentarse a los musulmanes en España, en Al-Ándalus, ¿vale? Va a ser llamado por los gobernantes de determinadas tierras que no estaban muy de acuerdo con el gobierno musulmanes, ¿eh? Con los gobernantes musulmanes que no estaban muy de acuerdo con el gobierno de Emir de Córdoba y van a buscar ayuda en Carlomagno, ¿vale? En el emperador, en el rey, de momento rey de los francos. Carlomagno va a acudir al Andalus, va a atravesar los Pirineos junto a su hijo Luis y van a poner juntos cerco a Zaragoza. Van a intentar tomar Zaragoza, pero Zaragoza se resiste. Zaragoza no cae cuando Carlomagno calculaba que debía haber caído y de hecho finalmente terminan
ordenando la retirada de las tropas carolingias de vuelta a Francia, ¿vale? A su reino franco. Porque no se fiaba demasiado ni de los musulmanes que había en Al-Ándalus, ni de los vascones y cántabros que ocupaban los valles, de estos valles pirenaicos que iba a tener que cruzar, ¿vale? Y de hecho, su premonición fue correcta, porque en el camino de vuelta hacia Francia, vascones y cántabros atacaron a la retaguardia de Carlomagno en el paso de Roncesvalles, ¿vale? Que es mítico precisamente por esto y porque aquí transcurre lo que es el cantar de Ymir Cid para los franceses, que es la canción de Roland, la canción de Roland, que es, bueno, pues cómo muere este caballero Roland, uno de los caballeros principales de Carlomagno, de los 12 pares de Francia, como se llamaban, a esta especie de caballeros de talla redonda franceses, que va a morir en Roncesvalles, cubriendo la retirada de, de las tropas de Carlomagno hacia el norte, ¿vale? Aún así, después de esos hostias en Roncesvalles, va a volver a España, ¿vale? Volverá primero a las islas, porque va a tomar las Baleares, también tomará Córcega y Cerdeña, que eran utilizadas habitualmente como base para los piratas del norte de África, ¿vale? Y va a volver a entrar, en este caso Luis, entrará en España de nuevo en el 785, y en un periodo de 10 años, entre 785 y el 795, irá tomando pues Gerona, la Cerdaña, Osona y Urgel, varios condados catalanes que reunirá formando la marca hispánica, a la que posteriormente, en el año 797, unirá Barcelona. Barcelona tendrá un movimiento complicado, ¿vale? Barcelona es tomada en el 797, vuelve a manos de los musulmanes en el 799 y Ludovico Pío terminará recuperándola, ¿vale? Y finalmente entre 809 y 813 llegará incluso a tomar Tortosa, y con Tortosa la desembocadura de Ebro, lo que le pone casi de frente a poder haber continuado hacia Valencia, a conquistar Valencia. Finalmente esto se evitó cuando el emir al-Hakam de Córdoba reconoció las conquistas de Carlomagno de los carolingios y Ludovico Pío pudo volver a casa. Con lo cual, como veis, guerra por todas partes. También tuvo varios enfrentamientos con los daneses, por ejemplo, con los, bueno, sí, vikingos, vamos a decirlo así, ¿va? Con los normandos, bueno, con los vikingos, con los daneses. Hay varios conflictos, pero todo esto al final fue generando, pues como veis, va ampliando el dominio. De hecho, fue creando estas marcas, la marca hispánica, la marca de Austria, por ejemplo, que es Austria, que van a ser las partes exteriores del corazón del reino de los francos, que pronto se va a convertir en un imperio. Y ese pronto es la Navidad del año 800, ¿vale? Que es redondito, es para recordar, ¿vale? Anteriormente, durante el año 800, el Papa de Roma, que en este caso era León III, había sido expulsado de Roma, ¿vale? Le querían sacar, expulsado, y le querían sacar los ojos, que era algo muy habitual también de la época para dejar a la gente impedida, ¿vale? Y es que las relaciones de los papas con Roma no siempre han sido las que vemos hoy, ¿vale? Esto no era tan bonito como salir el papa al balcón y predicar. Como he comentado en algún vídeo antes, los papas tenían poder real y muchas veces había familias enemigas y bueno, ni Juego de Tronos, vamos. Total, que León III buscó ayuda en Carlomagno y Carlomagno se la dio. Carlomagno repuso a León III en Roma. Y esa Navidad, en Navidad del año 800, Carlomagno es coronado por sorpresa emperador. Por sorpresa. Bueno, venga. Eso dicen en las crónicas del momento, porque además la idea está en que Carlomagno quería aparecer como emperador que se ve obligado a ser, ¿vale? Como yo no quiero, pero hace falta y voy a asumir este cargo, ¿vale? Es muy difícil que realmente Carlomagno no se diera cuenta de que de la ceremonia que estaba teniendo, porque es muy difícil esconder la corona que se le puso, entre otras cosas, que es una gilipollez, ¿eh? Pero que ahí estaba. No, a día de hoy pocos historiadores consideran que realmente Carlomagno se sorprendiera al ser nombrado emperador. Emperador de Roma, ¿eh? Emperador, como emperador de Occidente. Roma llevaba siglos dividida en el Imperio Romano. Ya se había dividido hacía mucho tiempo en dos, el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente. El de Oriente con capital en Constantinopla, en Bizancio, y el de Occidente con capital en Roma normalmente.
Tuvo capital en Rávena, tuvo capital en Milán, pero bueno, habitualmente Roma. ¿Vale? El Imperio Romano de Occidente fue ese que se considera que cae en el año 476 con la deposición de Rómulo Augusto y no ha habido más emperadores. Y en el año 800, Carlomagno se convierte en el nuevo emperador de Occidente, por así decirlo. ¿Vale? ¿Por qué precisamente además en el año 800? ¿Qué estaba pasando en Oriente en el año 800? Pues muy sencillo, que había una mujer como emperatriz, la emperatriz Irene. Y además estaba en un momento muy turbio porque el Imperio Bizantino estaba en su propia guerra civil, las querellas iconoclastas, ¿vale? Que en algún otro momento quizá hablemos de ellas, pero el caso es que estaban a hostias, con lo cual tampoco podían oponerse mucho a lo que pasase en Occidente. Se quejaron, Irene y su sucesor, el emperador Nicéforo, se quejaron de que hubiera un nuevo emperador, no lo asumieron, hubo varias guerras, pero terminaron en conflictos, que es como aquí acababa todo, sobre todo en la zona de lo que es Venecia y alrededores, Istria, después esa parte del norte entre Italia y Yugoslavia. Pero bueno, finalmente Carlomagno termina siendo el emperador emperador de Occidente, por decirlo así, y el reino de los francos, el antiguo reino de los francos, se convierte en el imperio carolingio. ¿Vale? Además, Carlomagno no lo va a partir. ¿Por qué? Porque su hijo Pipino había fallecido ya. Pipino, rey de Italia, había fallecido, de modo que va a dejar un único heredero, Luis, Ludovico Pío. Ojo, cuando fallezca más adelante Ludovico Pío, él sí dividirá el imperio en tres zonas, pero de momento tenemos un único imperio que va a ocupar prácticamente desde los Pirineos hasta la Renania, hasta el Rin. Y desde el norte de Alemania hasta Italia, de norte a sur. ¿Vale? Es el concepto es el núcleo de lo que hoy conocemos como Europa. ¿Vale? Y de hecho, después del Imperio Romano, Carlomagno, o la imagen de Carlomagno, es la que vamos a identificar como propulsor de la Unión Europea, de este concepto unificado de una Europa que de hecho de que bebemos a día de hoy todavía, ¿vale? ¿Cómo va a acabar la vida de Carlomagno? Pues poco después de nombrar heredero a su hijo Luis, Carlomagno va a fallecer el 28 de enero de año 814 en su ciudad capital, que no hemos hablado de ella en todo el capítulo, pero bueno, que es Aquisgrán, muy cerquita de lo que hoy es Colonia, ¿vale? Porque, ojo, el reino de los francos, la Francia original, va a ser más germánica que francesa, ¿vale? El interés de Carlomagno va a estar más dirigido hacia esas tierras sajonas que quiere conquistar o que quiere unir a su imperio, que hacia una zona que ya está muy dominada, como es pues la zona de lo que hoy es Francia, ¿vale? Los ojos están más vueltos hacia el este que hacia el oeste. Y su capital va a ser Aquisgrán. Pues como digo, muere en el año 814 y 28 de enero, 14 años después de ser nombrado emperador, y va a dejar como único heredero a su hijo Luis el Piadoso, Ludovico Pío, después de haber cambiado la historia. Porque realmente Carlomagno en su persona se convierte, lo que decía antes, ¿no? Vuelve a traer la figura de emperador a Occidente y va a ser la semilla de Europa contemporánea y de lo que en aquel momento luego será el sacro imperio romano-germánico, del que hablaremos en otro momento seguramente. Pues cualquier cosa que me queráis decir ya sabéis por dónde. Nos dejáis comentarios por aquí abajo. Dadnos like si os ha gustado, campanita, compartid, hacednos famosos, por favor. Nada, que esperamos seguir viéndonos por aquí, por la cueva de Pícaro, ¿vale? Que calor hace, señores. Venga, chao.